Bienvenidos nuevamente a un programa más de Paganismo sin Velo, las verdades reveladas. Buenos días, bienvenido hermano Luis. Buenos días, Shalom. Hermano Pastor Salomón. Buenos días a todos los amigos y también al Pastor Luis, que es un privilegio también tenerlo aquí en el programa, y a la pastora Noemí, de igual manera. Creo que vamos a tener un programa, pero decir emocionante, en la palabra de Dios. Fascinante, ¿verdad? Amén. Así es. Sí, el Señor nos ha estado revelando mucho su palabra a través pues, de mucho estudio, de mucha oración, de mucha comunión con Dios, porque solamente la palabra, para que tenga sentido en nuestras vidas, tiene que ser revelada por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Estamos ahora en nuestro programa 6 y vamos a hablar de la cultura de Babel. Pero antes hay una pequeña introducción, como dice la Escritura, como en los días de Noé, así será la venida de Cristo. Tenemos aquí en este desarrollo, en este programa, la cultura de Babel, cómo se ha venido desarrollando a través de todas las civilizaciones, desde la salida del Edén, pues hasta nuestros tiempos actuales, hermano Salomón. Así es, y vamos a tener pues prácticamente varios programas. Ya tuvimos 2 sobre el tema de Nimrod y de Babel, y vamos a tener otros programas más acerca de eso, porque hay mucha enseñanza en ese pasaje, en esas porciones de la Biblia. Y bueno, pues ahora vamos a tener también el privilegio de extendernos ahí con el Pastor Luis también hablando acerca del mismo. Permíteme hacer una lectura de un pasaje de las Escrituras. Cuando el pueblo de Israel, que se contaminó como cualquier otro pueblo, no todos, pero la mayoría de los israelitas se contaminaron con toda la cultura pagana. Entonces, antes del exilio a Babilonia, Jehová de los ejércitos llamó a un profeta, al profeta Jeremías, para que le advirtiera a su pueblo el peligro de la idolatría y de esas prácticas abominables para el Todopoderoso. Entonces dice aquí en Jeremías capítulo 1, empezando con el 4. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, he aquí, he puesto mi palabra en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Aquí le manda Jehová a Jeremías que tiene que hacer 4 cosas: arrancar, destruir, arruinar y derribar. Se refería a toda la idolatría que prevalecía en aquel tiempo. Pero prácticamente está hablando aquí de ídolos, pero más al fondo está hablando de la idolatría que existe en el corazón de todo hombre. Le mandó a pedir quitar 4 cosas porque le dio 2 visiones. Primero quita, derriba todo lo que está, porque no puedes enseñar si no derribas toda esa idolatría que está en el corazón. Y luego lo mandó a hacer 2 cosas: edificar y plantar. Y entonces, ¿qué es lo que tenía que derribar en aquel tiempo? Voy a dar una lectura porque esto está muy, muy fuerte y muy actual, ¿sí? ¿Qué tenía que derribar el profeta Jeremías? Pues los falsos dioses en contraste con el Creador. Y dice el profeta, les habla al pueblo de Israel: oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendan el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengan temor, aunque las naciones les teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice, con buril, con plata y oro lo adornan. Con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmeras y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengan temor de ellos, porque ni pueden hacer ni mal
ni bien. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra de artífice y manos de fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura. Obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno, y a su ira tiembla la tierra. Y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana. Al tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. Amén. Amén. Así es. Adelante, Pastor Salomón. Y ese es el centro de la predicación profética de este hombre de Dios que fue llamado. Y como bien lo dijo usted, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Hay una comparación en los días de Noé. Hemos hablado acerca de la cultura de Caín, pero vamos nosotros a hacer un recuento de cómo estaba la sociedad en los días de Noé, la cultura de Caín, para luego hacer una comparación con la cultura de Babel y posteriormente hacer énfasis en que realmente estamos como en los días de Noé. Primero que nada, encontramos que en la cultura de Caín, ellos se establecieron al oeste del Edén, es decir, muy cerca de lo que se llama actualmente Irak, lo que se conoció en el mundo antiguo como Mesopotamia. Realmente en ese espacio es donde ellos se establecieron, entre los ríos Tigris y Éufrates, y eso es antes, pastora, de lo que es el diluvio, porque claro, recuerda que fueron expulsados y siempre hubo como un intento de regresar. Por eso es que se le puso un guardián, antes del diluvio había un guardián para que ellos no tuvieran acceso al árbol de la vida. Y puedan tener ahora la oportunidad de ser redimidos o de ser regenerados o salvos. Ahora, de igual manera, en comparación posterior, ellos se establecen en tierra de Sinar después del diluvio. Ellos fueron buscando ese lugar como un intento de desafiar a Dios. Llegaron al mismo espacio, ocuparon en la tierra de Sinar, que algunas traducciones dicen de Sumer. Era de Sumer, porque antes del diluvio no se llamaba Sinar, ¿verdad? Exactamente. Entonces es parte de Sumer, aunque por ejemplo Sumer tiene dos etapas, una antes del diluvio, otra después. Por eso es que los arqueólogos a veces tienen problema para identificar el tiempo de Sumer. ¿Por qué? Porque hay como un antes y un después, algo que queda sepultado por las aguas del diluvio. Sí, de hecho, por eso es de que toda la generación de Caín hasta el diluvio se desapareció totalmente y mucho tiempo no hubo nada. Hasta ahora, con el progreso de la ciencia y la tecnología, la arqueología y toda la historia, es cuando han descubierto ya cosas ancestrales que ya hacían ahí, como son el tótem, el ídolo y todo eso, pero sí ya venía desde los cainitas. Exactamente, y ahí el pastor Luis igual nos va a contribuir algo muy interesante, cómo era la cultura de Caín, porque eso es algo muy importante. Sí, esa es la partida de todo. Conocer de cómo, pastor Luis, aún en el tiempo de Caín se va desarrollando una de las cosas muy interesantes que tiene que ver con el espiritualismo
la brujería, el paganismo, cómo se desarrolló a través de lo que se llama las hijas. El panteísmo, el sobre panteísmo, todo. sí, que es algo que vamos a hablar cuando se habla de panteísmo. las hijas de los hombres, porque luego en Babel vamos a encontrar a los hijos de los hombres revelándose, pero antes del diluvio estaban las hijas de los hombres, y dentro de esas hijas de los hombres, acuérdense que son 3 las mencionadas, y la que hicimos mención en el programa anterior de las 3 hijas de Caín, que son Ada, que son Sila y que es Nama. Y precisamente cuando entramos al análisis de estas 3 hijas de Caín, nos vamos a dar cuenta cómo surge lo que posteriormente iba a ser llamada la brujería moderna. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos con esto del panteísmo y de dónde surgió esto de las 3 hijas de Caín, ¿verdad? Nos vemos en un segundo. Bueno, pues continuamos aquí analizando cómo fue que se desarrolló la cultura cainita. Cuando Caín fue quitado de la presencia de Dios, ya no tuvo acceso al árbol de la vida, entonces él empezó a desarrollar una cultura en todas las formas, cultura negativa, por supuesto, independientemente de Dios. Se empezó a hacer sus propios, ahí nació la idea, desde Caín nació la idea del tótem, porque ellos desarrollaron ampliamente lo que es la industria del hierro y del bronce. Sí. Y según unos arqueólogos se han encontrado ahí las figuras del tótem más originales que hay, que eran los dioses que se hacían ya, según ellos se lo imaginaban, ¿verdad? Según su mente perversa, la mente perversa se imagina muchas cosas. Entonces desarrollaron también en ese tiempo de Caín, así como se desarrolló la maldad, también se desarrolló la ciencia, el arte, la música, la agricultura, la ganadería, muchas cosas que Dios dio al hombre para su bienestar. No, Caín no las desarrolló porque él tuviera una inteligencia propia. Dios lo dotó de todo, pero él, como se pervirtió el mandato de Dios, entonces él fue el que introdujo a la humanidad toda la perversión idolátrica, sexual y todo tipo de depravación, ¿verdad, hermano Salomón? Así es, hermana. Y aparte de dejar en claro que el desarrollo de la cultura en sí no es algo incorrecto, porque viene de la imagen de Dios que le da la inteligencia para realizar todo tipo de artes y contribuciones culturales, desde luego. El tema aquí tiene que ver con los fines por los cuales fueron utilizados, y lo cual, en lugar de mejorar todo el adelanto científico que ellos tenían, en lugar de mejorar su cultura, como estaban lejos de Dios, lo que hizo es empeorar la maldad sobre la tierra. Pastor Luis. Sí, gracias, hermano. Pues tenemos que hablar indudablemente de quién fue Caín. Es muy importante ese punto. Es el origen Caín, de todo. Sí, es el origen de todo. Caín fue el primer hombre que derrama sangre humana. Y vemos en la historia de Génesis que su hermano ofrece una ofrenda a Dios y él intenta ofrecer otra ofrenda, pero Dios no la consideró agradable delante de sus ojos. Entonces Dios le advierte que si él permite que ese sentimiento de enojo lo lleve a cometer actos de consecuencias más graves, que el pecado se iba a enseñorear de él. Entonces no hace caso de la palabra de Dios y mata a su hermano Abel. Y ahí comienza, a través de toda la descendencia de Caín, una serie de consecuencias espirituales provocadas por su alejamiento de Dios y obviamente que fueron redundando en la cultura, en todas las tradiciones, porque ahí empezó. Desde el momento que Caín derrama la sangre de su hermano, él, como dijo la hermana Noemí, se aleja de la presencia de Dios y comienza una serie de desarrollo espiritual negativo ya fundado en el pecado. Con el espíritu del anticristo, ¿verdad? Así fue el primero que manifestó ese espíritu totalmente opuesto a Dios, totalmente antagónico. Así es. Y al ellos ya no querer aceptar a Dios como su guía,
necesariamente tenían ellos que buscar otras opciones de espiritualidad. Porque hablando. no olvidemos que todo hombre intrínsecamente tiene en su conciencia el principio de adorar a Dios, ¿verdad? Por Es eso, algo muy importante. sí. Y ahí es donde surge la fuerza que tienen las hijas de Caín. Recuerden que estamos hablando del capítulo 4 de Génesis, versículos, ya desde el versículo 19, donde Lamec, que es un descendiente de Caín, toma 2 mujeres, ya entra el tema prácticamente de la poligamia, pero no solamente la poligamia, porque posteriormente una hija de Sila, que es Nama, ellos van formando este clan de las hijas de Caín, o lo que se le llama en la Biblia también las hijas de los hombres. Ellos van formando una religión que dentro de la brujería moderna le llaman la religión antigua, porque es ahí donde se confunden muchos historiadores, incluso muchos antropólogos se confunden, piensan que primero fue el politeísmo y luego fue el monoteísmo. Y es donde se confunden. ¿Por qué? Porque ellos solamente estudian la historia de las hijas de los hombres o de los hombres sin Dios, pero no estudian la historia de los hijos de Dios. Porque ¿dónde surge el tema de la brujería? Surge con el panteísmo. Y la hechicería. Brujería y hechicería, que es el paganismo. Surge con el panteísmo. El panteísmo es la primera ideología. En realidad no es tanto una religión, sino la ideología como tal. Pante, que quiere decir todo es Dios. Pero curiosamente surge con el culto a Pante. Pante era el dios representado en forma de chivo, el dios del sexo, y que precisamente en la historia está relacionada con que él vivía en los bosques, siempre presentado como un chivo, con sus senos por fuera, porque es precisamente de eso se trata el culto. El culto es a la fertilidad, y una de las cosas que hacía es que perseguía a las hadas. Acuérdense que estamos hablando de que una de las hijas de Caín es hada. Aquí nomás antes que, ¿por qué chivo y con senos? Recordemos que Satanás no tiene sexo y tanto se puede presentar como hombre y mujer o como mujer y hombre, es totalmente... Exactamente, aunque asexual. es, Pastor Luis, la contraparte de la diosa que iba a surgir adelante, que era sale del mismo, de la Satanás. madre diosa. Y la madre diosa, que aquí es presentada como Nama. Ahora, hay que hacer una historia sobre Nama, es una de las hijas de Sila, pero cuando tú vas, por ejemplo, a estudiar a qué se dedicaba el culto a Nama y en qué consistía, te vas a dar cuenta que se trata dentro del Talmud judío y dentro de la Cábala también judía. Entre la Cábala se presenta en una mitología como un demonio que se manifestaba en forma de súcubo. Fíjense, es algo tremendo en ese sentido. Por eso el culto, que es el culto a la fertilidad, el paganismo está relacionado con la diosa madre y el culto a la fertilidad, y en este caso la contraparte, que es Pan, el dios Pan, que es presentado como el demonio. Entonces, de esa manera se va formando y gestando una religión muy atractiva, pero envolvente, porque en todas las culturas el culto a la fertilidad es algo que está presente porque está relacionado con la sexualidad pervertida al plan de Dios. Con razón, aquí en la Escritura dice que en todas las cultos de adoración que hacían a los dioses paganos intervenían prostitutas y prostitutos sexuales. Sí, y esos tenían las relaciones súcubas e incubas con los demonios, ¿sí? Entonces, dice que está estrictamente prohibido ahí en Deuteronomio, no traigas salario de perro, porque antiguamente se le consideraba perro a los que eran sacerdotes y sacerdotisas a esos cultos paganos y orgiásticos en el Antiguo precisamente Testamento. Nama es lo que significa placentera, porque ella lo que hacía es dar placer a los hombres, y por eso los hijos de Dios fueron atraídos viendo los hijos de Dios. Cuando dice que viendo, ahí entra en acción también lo que es hada, porque dice hada, que significa atuendada, pero atuendada sensualmente para atraer a los hombres. Así por eso es. dice los hijos de Dios, viendo los hijos de Dios, quiere decir que ellos vieron y veían una atracción. Ahora, para mí es algo muy importante. Una atracción sexual. Sí, y ahí es donde entra el tema de la perversión en el culto y la importancia de la sexualidad. ¿Por qué la importancia de la sexualidad? Porque recuerden que ahí el culto es a la fertilidad.
y las relaciones sexuales que se dan allá son rituales. Rituales, pero con demonios súcubos e íncubos. Exactamente. Y hay que recordar, Dios bendijo la unión de un hombre y una mujer a través del matrimonio. Pero lo que estamos viendo aquí ya es la perversión de la palabra de Dios con otros fines. Bueno, es que Satanás fue quien pervirtió el sexo del ser humano. Así es. Hay un dicho que dicen que Satanás cuando está aburrido juega sexualmente con los que están perdidos. Así es. Y acuérdense que cuando dice la brujería, la palabra brujería quiere decir religión de las brujas, porque es femenino y es el culto a la madre diosa. Siempre Ese está es muy, relacionado. muy interesante, Sí. porque ya desde ese tiempo ya se rendía culto a la madre diosa, y de ahí el tema de... Pero de la madre de brujería. Dios no viene siendo otra cosa más que el mismo Satanás, para que no pensemos que hay una mujer. El mismo Satanás es la madre diosa. Que no Ese- tiene problemas para No, manifestarse no tiene, se como... pone Para cambiar de sexo. femenino o Exactamente. masculino. Ujú. Porque acuérdense que antes del diluvio es las hijas de los hombres, pero los que se rebelaron en Babel fueron los hijos de los hombres Así es. en masculino, y esto es algo en el que pero el elemento sexual, de tipo sexual, Siempre está es, presente. siempre es Entonces, presente. eso es lo que llama a los adeptos en el panteísmo, y que según los historiadores, el culto a Pam está presente desde el Neolítico, y el tema ya es que ya habían desarrollado ya la cultura, ya habían arte. Claro, fue en tiempos de Caín, fue en tiempos de Caín. La primera, Caín fue el primero que empezó a poblar la tierra independientemente de Dios. Y por Sí, eso así es. ¿Sí? muchos arqueólogos también se confunden, y algunos historiadores se confunden pensando de que primero fue el politeísmo. Porque Exactamente. estudian la religión de Caín, porque viene antes incluso del diluvio. Pues acuérdate que por qué estudian así, porque no tenían noticias todavía del diluvio, porque ¿cuánto tiempo tiene que se esté estudiando la arqueología? No tiene mucho. Por eso no habían descubierto tantas cosas. Entonces el dios Así Pan es. está, Pastor Luis, ¿desde cuándo? Incluso, recuerden que el dios Pan es representado como el fauno ya en la cultura romana, pero siempre es el dios de la fertilidad en el caso masculino. Así que tenemos los dos aspectos, y por eso en la brujería, por ejemplo, el dios astado es prácticamente el masculino, y la diosa que es presentado como la luna, porque uno es como el sol y otro es Bueno, como la vamos luna. a dar inicio con eso, con el pastor Luis, pero después de un segmento. Acompañen, no se muevan de su lugar. Bueno, pues continuamos aquí en su programa, que es Paganismo sin velo, las verdades reveladas. Adelante, Pastor Luis. Gracias. Pues estábamos hablando precisamente de todas estas divinidades a las cuales se fue pervirtiendo el conocimiento de la palabra de Dios y empezaron a adorar al dios Pam. Tiene otros nombres, en otras civilizaciones Así es. va cambiando, pero prácticamente todo lo que nos lleva a la adoración, por ejemplo, de Behemoth, es esta misma idea de un hombre con cuerpo de cabra y con cabeza de un demonio con cuernos muy grandes. Y estábamos hablando de cómo era adoración a la fertilidad. Entonces, este símbolo de Behemoth es precisamente un macho cabrío con cuerpo de hombre, pero Y con senos de senos de mujer. mujer. Ajá. ¿Sí? Entonces, vemos cómo Satanás usa tanto el sexo masculino como el femenino para pervertir a los hombres. La mente, sobre todo, ¿verdad? Sí. La mente. Así es, Estamos porque la idea hablando del de la paganismo, psique. pastor, es mostrar precisamente que la divinidad no pertenece a un sexo, sino que incluye a ambos géneros. Y así el dios y la diosa en el paganismo van a formar una complementariedad, según ellos, buscando siempre lo que le llaman un balance en lo masculino y lo femenino. Y por eso lo simbolizan con la luna y con Y el el sol. sol. Esto es algo Así es, tremendo así en es. ese sentido. Y bueno, pues aquí es donde comienza, pastora, el tema del paganismo, porque empieza luego a surgir las religiones animistas con el tema de las hadas. ¿Por qué? Porque se creía que cada uno de los seres
todo es Dios y que tienen detrás de eso un alma, y es lo que se llama la religión animista, que todo se practica en India, por ejemplo, y en todos Sí, esos lugares. el panteísmo, todo es Dios, ¿verdad? Todo es Dios. Entonces tú puedes adorar cualquier cosa, de ahí viene la adoración a cualquier cosa, dice, como todo es Dios. Y Sí, Dios la es palabra en griego pante quiere decir todo. todo, y dicen Es el culto a Pante. eso se practica mucho ahorita en la nueva era. De hecho, todos los que están que son de los yogis, dicen, todo es Dios, Dios está en todas partes, entonces yo soy Dios. Eso es lo que dicen. Así Es es. lo que dicen estos, ¿sí? Vemos el origen de esa idea, ¿sí? Por ejemplo, con la serpiente en el Edén, cuando le dice a la mujer, ¿sí? En el momento que tú comas de este fruto, Vas a ser como vas Dios. a ser como Dios. Y de ahí nace todo Ah, eso. exactamente, ahí nace esa idea fija, ¿verdad? Sí. Bueno, Sí, porque el paganismo surge precisamente como una rebelión. Acuérdense que el origen y la imagen la toman desde antes de la creación del hombre, con la caída de Satanás, que entra la rebelión primero y el orgullo, la arrogancia también, que son parte del espíritu de Satanás. Y esto es lo que el hombre quería, desarrollar una cultura sin Dios, pero que a la vez ser ellos sus propios dioses. Dioses, así Y es por eso que en 6:4 de Génesis, antes del diluvio dice, y había gigantes. Es decir, ellos buscaban siempre la grandeza a El través poder. del poder, Sí, exactamente. así es. Y los néfilis dice que esos gigantes fueron los valientes, y aquí es el término poderosos también. La palabra gibor, que es la Gibor, misma que sí. se usa con respecto a Nimrod posteriormente, Exactamente. es la palabra viene de valiente. ahí, valiente, poderoso, ¿verdad? Pero recuerden, Gibor en hebreo también se usa para describir a Dios. Entonces era esa parte rebelde en la cual nos queremos comparar a Dios. También en poder, Sí. también Gibor. Sí, sí. Bueno, Sí. no olvidemos que Satanás no es creador de nada. No. Solamente imita todo lo de Dios, pero todo lo bueno él lo cambia para positivo, absolutamente todo. Pero ¿por qué Satanás ahí se inventó, bueno, ahí empezó la Trinidad en Babilonia? ¿Por qué? Porque todo lo está imitando. Es un mentiroso. Satanás todo quiere robarle. Primeramente, cuando hubo esa pelea en los cielos, ¿qué hizo? Quiso robarle el lugar a Dios. Estaré arriba de ti, voy a ser más que tú. Sí. ¿Y cómo se traslada todo eso? Se traslada aún después del diluvio, porque las aguas sepultaron Hasta hoy su todavía. cultura, pero la idea Ya venía. traspasó Claro. aún sobre el diluvio, sobrevivió. Entonces, incluso al ¿y sabe diluvio. por qué traspasó? Porque todo ese daño viene en el inconsciente de todo hombre. ¿Quién pervirtió la mente del hombre para plantar todas esas ideas? El mismo Satanás, porque dice que Satanás fue quien, antes de que cayera Eva y Adán, primeramente, ¿qué hizo? Pervirtió su mente, dice que la trastornó la mente, la estuvo confundiendo, le metió tantas Confundiendo, ideas exactamente. que totalmente la trastornó, porque empezó con la mente, y ya después con la mente, la mujer cayó. Así es, y como para que nuestros amigos tengan una idea de cómo fue llevada esa ideología, ¿no? Y cómo hubo cierta relación, vamos a explicar un poquito de historia, comenzando con, recuerden, el hombre más longevo fue Matusalén, que su muerte coincidió justamente con la fecha del diluvio. Él nació 243 años antes de que muera Adán, así que convivió con Adán directamente. ¿Quién fue ese Matusalén? Fue el abuelo de Noé, con quien convivió 600 años con su nieto Noé. De tal manera que encontramos que Noé conocía toda la transmisión que recibió de Adán por medio de su abuelo. Y Claro. una de las claves era precisamente que iba a levantar un redentor por medio de la simiente de la mujer, y es precisamente donde se quiere levantar ese espíritu de decir, nosotros traemos la simiente, según la religión de las cainitas, traemos la simiente y traemos también la promesa. Esa es una idea. De la creación de Adán hasta el nacimiento de Noé hubieron 1056 años, o sea, un milenio. Pero recuerden que estaba cerca porque de primera mano su abuelo recibe esa enseñanza, así que convivió 600 años con Noé. Pero fíjate, aquí hay una cosa muy importante. De primera mano se recibe una enseñanza y otra enseñanza. ¿Quién le metió al hombre la idea de que iba a venir un Mesías
a redimir el mundo. ¿Quién se la transmitió a Caín? Pues el mismo Satanás. Exactamente. Y también sus padres Adán, porque igual a Adán se le dio el mandato. Y Caín sabía bien el mandato. Pero no porque Y Satanás... lo transmitió a sus Sí. descendientes. No porque Satanás sepa todo, sencillamente Satanás supo del Mesías y por eso quiso, una vez que le quita la autoridad, que le quiso quitar la autoridad a Dios en el cielo, acá en la tierra, quiso usurpar el lugar del Mesías, pero lo supo porque cuando fue la maldición ahí, en la caída, dice, y la simiente de una mujer tendrá un hijo que te va a destrozar la cabeza, te va a Destrozar la derrotar, cabeza. y de ahí la agarró para irla transmitiendo, le quiso quitar otra vez el lugar a Cristo. Así es. Claro, él estaba presente. Entonces ahí, él siempre, escuchó. ¿y dónde va? En el inconsciente, en la mente Sí. de todo hombre, de los hombres rebeldes. Y el juicio prácticamente viene 1656 después de la creación de Adán, Así es. prácticamente el diluvio. De Adán al nacimiento de los hijos de Noé, que son 100 años antes del diluvio, que nacen los hijos de Noé, hay 1556 años. Vean, estamos dando una idea para que se den cuenta que del nacimiento de Noé al diluvio hay 600 años, porque Noé nace y después del nacimiento de Noé, en los años 600 de la vida de Noé, viene el diluvio, cuando pero viene sus el hijos diluvio. ya tienen 100 años. O sea, ya estamos Imagínate hablando ya de... todo lo que traían de esa cultura pagana y horrorosa de Caín, todo lo que tenían ya, imagínate tú. Son 600 años. Es toda una cosa para quitar ese pecado, dice que ese pecado por eso no se borra con nada más que con la sangre de Cristo. Amén, Así es. Así es. Son 100 años que convivieron los hijos de Noé con la cultura cainita, pastor. Entonces, ¿qué se puede recibir en 100 años? Sí, en 100 años se puede desarrollar y trascender todo eso que comenzó con pecado y hacerlo más grande y más grande y más grande. Y es lo que vemos en toda la historia de la Biblia, la descendencia desde Cam hasta Nimrod y después es precisamente los que se alejaron de Dios, que vivían en pecado y empezaron a torcer la palabra de Dios para dedicarlo a la idolatría. Pues desde ahí empezó lo que se llama apostasía. Así así es. Desde ahí empezó la gran Y apostasía. es la razón del diluvio igual, ¿verdad? Exactamente, la gran El juicio apostasía. de Dios. ¿Qué es apostasía? Porque es una palabra extraña que se menciona poco en la Biblia, pero apostasía no es cambiarse, sino que pervertir la verdad. Así es. Sí, hay unos que dicen que apostasía es apartarse de No, la eso verdad. no es. Sí. Es perversión de la verdad. Perversión, sí. Sí. Ahora, y esa perversión prácticamente no duró tanto tiempo. Imagínense nada más, tenían fresca los sobrevivientes al diluvio, que son prácticamente Noé y su familia, Y sus son 8 hijos. personas. Sí, 8 Traían fresca ese juicio. Sí. Pero según la cronología, en los días de Pelec fue dividida la tierra, es decir, incluye también la dispersión, ¿verdad? Más o menos las cronologías dicen que 101 a 239 fueron los días de Noé. Es decir, casi 100 años después del diluvio. Es poco tiempo, 100 años después del diluvio. Quiere decir que en 100 años ellos tuvieron la oportunidad de formar todo un consenso para rebelarse, porque acuérdense que ahora se estaba iniciando un gobierno patriarcal, un gobierno humano, pero establecido por Dios como un gobierno teocrático, en el que Noé, como padre, tenía la encomienda de enseñarles que se dispersen y llenen la tierra. Pero como que empieza a surgir en ese periodo de tiempo otro hombre que le iba a hacer la contraparte. No es como que tiene su iglesia y le van a hacer división porque no quieren sujetarse al bisabuelo. Exactamente. Así es. Eso son oponentes, ¿verdad? A una autoridad. Sí, recuerden que del diluvio de la muerte de Noé hay 350 años, porque Noé sobrevive 350 años, así que él vio claramente la dispersión de las lenguas, los mira y él muere a los 950 años. 900. Así que 350 años la gente tuvo la oportunidad de convivir con un hombre de testimonio de primera mano, de ver el juicio de Dios, de contarles la historia de cómo fue el juicio. Sí. Y con todo y eso, pastora y pastor, nos sorprende que se rebelan con todo y ese testimonio. Vamos a regresar en esto, cómo es que empezó toda esa rebelión y de Caín y vino a alcanzar ya después a Cam, después a Canaán, y quién es el padre del tal y famoso Nimrod, ¿verdad? Ya vamos a entrar a hablar un poco de eso en el siguiente segmento. Regresamos.
Pues amigos, continuamos con este tema tan interesante. Estamos hablando de la cultura de Babel y de qué manera se fue pervirtiendo, pero hay una comparación con la cultura de Caín. Por esa es la razón que nos detuvimos a explicar cómo se desarrolló la cultura perversa y pagana de Caín y ahora en la cultura de Babel. Recuerda que hubo una dimensión de quebrantamiento de relaciones desde lo personal, lo familiar, que afectó posteriormente lo social, tanto en el caso de la cultura de Caín como en el caso de la cultura de Babel. Ahora, en el capítulo 11 de Génesis, en el versículo 1, nos va a mostrar primeramente que ellos se establecieron en la tierra de Sinar, de igual manera como la cultura de Caín se establece en Mesopotamia, en Sunem. De igual manera ellos van buscando la tierra de Sinar, porque es una denominación para el nombre Babilonia, lo que hoy es actualmente partes de Irak. Pero también dice que con Caín se edificaron las primeras ciudades, llegaron a la urbanización. Y ahora en el versículo 4 dice, edificaron una ciudad. También ellos se centraron en la edificación de una ciudad, así como hubo contribuciones de la cultura de Caín, pero para fines negativos. También hubo contribuciones en la cultura de Babel, contribuciones en el área de la construcción, de la arquitectura mezclada con la astrología, porque sus construcciones eran más que nada astronómicas y astrológicas también, porque tenían dobles intenciones y pervirtieron prácticamente esas ciencias. Así como ellos, en la cultura de Caín, se había gigantes, ellos buscaban la grandeza, dice, hagámonos una construcción grande, siempre pensaban en lo grande, en los mega, que esa es una de las cosas interesantes. Así como en el tiempo de Caín había néfilis, gigantes, que eran los gibor, que comentó el pastor, ampliando un poquito más ese lenguaje, también Nimrod fue poderoso gibor, es decir, un hombre poderoso. Así como hubo hijas de los hombres, ahora en el versículo 5 dice que los hijos de Dios se organizaron, porque aquí no es independientemente del sexo, es el espíritu de la rebelión. Que es un gobierno independiente de Dios. Así es. Así como dijeron que habían varones de renombre en el 6:4 de Génesis, en el tiempo de Caín, hubo varones de renombre. Ellos dijeron, hagámonos un nombre. Y qué interesante, pastora, que la palabra Sem se traduce nombre. La palabra Sem, y aquí cuando hay una distinción entre los hijos de Sem y realmente los hijos de Babel, de la torre de Babel, porque ellos querían hacerse su propio nombre. Bueno, pero creo que aquí es donde podemos ir ampliando para ir profundizando en cómo se traspasó ese paganismo de la cultura de Caín, pastora, a la cultura de... Más bien cómo se transmitió este espíritu de anticristo a través de Caín. Primeramente, el tipo primero de anticristo fue Caín, totalmente opuesto y rebelde hacia Dios. Sí. Luego Caín, porque es hereditario el pecado. Recordemos que dice que el pecado se transmite a través de las generaciones. Entonces, después de Caín le vino a Can. Después de Can vino a Canaán. Después de Canaán le vino a Nimrod, porque Nimrod es bisnieto de Noé. Entonces, fíjese cómo viene todo eso y va desarrollándose de acuerdo cómo se desarrolla la agricultura, la ganadería, la arquitectura. Todo ese espíritu maligno opuesto a Dios se va desarrollando al parejo de toda la cultura en el mundo. Entonces, ahí cuando llega Nimrod a la tierra del Sinar, dice que es porque por primera vez ahí da inicio a lo que hoy conocemos a la triada o Trinidad. ¿Qué es la triada o Trinidad? Surgió ahí, precisamente con Nimrod como el sol, Semiramis como la luna y Tamuz como estrella de la mañana. A ver, ¿qué nos tiene que decir de ahí, de esa? Es algo muy importante. Realmente Nimrod estableció un sistema político religioso que estaba basado en una economía, un idioma y un gobierno. Entonces,
¿Cuál era el propósito? Que él fuera adorado como Dios. Era el centralizar el poder en un solo hombre. Hay algo muy importante. En el tiempo en el que Nimrod empezó a pervertir todas estas cosas y empezaron las personas a adorar a todos estos dioses, de repente muere Nimrod y Semiramis, para no perder el poder de toda esa región, lo que hizo fue inventar la leyenda de que realmente Nimrod no murió, sino que ascendió al cielo y se convirtió en el dios Sol. ¿Sí? Entonces ahí vemos que empieza a tomar posición esta idea del dios Sol, de la diosa Luna y de la estrella de la mañana. Entonces, tiempo después, Semiramis también muere. ¿Y qué es lo que hacen los sacerdotes para continuar con ese control político y religioso? Pues inventan otra leyenda. Y es ahí donde a través de la investigación y el estudio conocemos que hay una leyenda muy importante acerca de la reencarnación de Semiramis. Entonces dicen ellos que Semiramis ascendió al cielo y los dioses la regresan a la tierra en forma de un huevo gigante que cae en el río Éufrates. En este momento Semiramis convierte a un pájaro en un conejo que pone huevos, ¿sí? Entonces son lo que conocemos ahora como los huevos de Pascua. Y obviamente, como querían mantener este culto de la fertilidad, vienen una serie de cosas de las cuales vamos a hablar más tarde que también son muy importantes. Entonces, de Semiramis antes de morir nace Tamuz y ahí vemos que ya está posicionada la tríada. Entonces, ya tenemos posicionada la tríada y ahora ya está todo establecido y comienza desde la cultura babilonia esta idea del Padre, la mamá y la famosa Hijo. Trinidad, ¿verdad? Que es un concepto totalmente romano. Totalmente, sí. Bueno, y esto es algo muy tremendo porque nace, recuerde, pastor, esta idea pagana nace desde antes de la creación del hombre en el cielo. Eso es algo que ya hemos explicado en un programa. Y una de las cosas interesantes es que cuando se habla de Satanás, de su creación como Lucifer, como ángel de como luz, ángel de luz, se dice que según los exégetas y muchos teólogos concuerdan en que él tenía las tres características o los tres ministerios importantes que son rey, profeta y sacerdote, es decir, en representación de Cristo mismo, que es algo muy tremendo. Que siempre ha querido quitar el lugar a Dios por todos los medios. Y que a partir de la caída, entonces, esos ministerios quedan distribuidos a rey aparte los profetas y aparte los sacerdotes. Por eso es que cuando se establece estos ministerios, ya no hay rey, profeta y sacerdote a la vez, más que Cristo, que es el que toma los tres oficios de rey, profeta y sacerdote. Pero en los hombres se delegó en forma seccionada. Cuando Nimrod surge, no solamente quería ser rey, sino que quería ser la voz de Dios como profeta de sus dioses, ¿no? Y sacerdote a la vez. Entonces, Nimrod, era sumo pontífice. Nimrod, exactamente, no solamente llegó a ser el aspecto político, tenerlo, sino también el aspecto religioso. Entonces, llevando esos dos aspectos, el político, el religioso y lo profético. De hecho, Nimrod fue el primer monarca que se estableció en la tierra. Dice que porque él formó un reino ahí en la llanura del Sinar, entonces todo reino necesita un monarca, un rey, y él fue el primero de todos. Cuando Dios, la intención de Dios es que ningún hombre se apropie de lo político y lo religioso a la vez, sino que el rey es aparte y el sacerdote es aparte. De hecho, dice que cuando el ministro o el sacerdote de Dios quiere meterse a la política para cuidarse de la perversión de los políticos, dice, es cuando reniega. En ese momento él está renegando al gobierno de Dios por un gobierno humano y es donde empieza la perversión de juntar todo eso.
Y así surge el culto, porque a través, teniendo en sus manos el poder religioso y el poder político, es algo que lleva al control y a la manipulación de las masas. Ah, exactamente, por eso en la Biblia está estrictamente prohibida esa mezcla, esa fusión, todo en uno, ¿verdad? Así es. Y eso es lo que ahora se está pretendiendo hacer, pero bueno, sigamos hablando de aquí de cómo ahí se dio origen a la primera idea e imagen clara de tres dioses. Toda esa idea de tres dioses es una idea pagana totalmente. Primeramente dice que surgió ahí en Babilonia con Nimrod, Semiramis y Tamuz. Después los egipcios tomaron la misma figura en Osiris, Isis y Horus. Así es. Y esa misma figura, esa misma triada, se vino a compactar en la adoración a la Virgen María con el niño, ya en la era romana. Tiempos actuales. Así es bueno aclarar que la diferencia, porque ahí es un triteísmo, son tres dioses. La diferencia entre lo que es el triteísmo y lo que es la Trinidad, porque en la Trinidad lo que se habla es un solo Dios, no hay tres dioses. Son tres características. Sí, entonces no hay tres dioses en la Trinidad, sino que hay un solo Un Dios. Dios trino. Sí, exactamente, en tres personas. Triuno, es triuno, triuno. Exactamente. Sí, 3 en 1. Es bueno aclarar eso. Sí, porque la idea de la Trinidad es una idea totalmente pagana. Del triteísmo, de los tres dioses. Trinidad, así como es Trinidad. Esa no es un término, en la Biblia jamás aparece la palabra Sí, no Trinidad, aparece. y sin embargo, dice, la Santísima Trinidad, eso es paganismo, porque Dios es tres manifestaciones en una misma divinidad, que es Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, estamos finalizando este segmento aquí en Paganismo sin Velo, las verdades reveladas, que realmente estamos sumamente motivados para seguir adelante con este proyecto que viene de parte del corazón de Dios para que nosotros podamos colaborar con Él, ¿verdad? Y vamos en nuestro siguiente programa a hablar más ampliamente lo que es el culto de la adoración de la Madre y el Hijo, dónde surgió y por qué se sigue propagando hasta el día de hoy. Nos vemos en la próxima semana y que Dios los bendiga.